¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo andan? Que el Señor les bendiga. Bueno, nuevamente compartiendo la palabra de Dios, aprendiendo de Él, como siempre decimos, sí, como cada semana, como cada momento, como cada vez que nos juntamos y compartimos la palabra de Dios, eso nos llena, nos edifica, nos bendice. Realmente Dios obra en nuestras vidas, ¿sí? Su palabra llena nuestro ser, nuestra vida, nos purifica. La palabra de Dios nos limpia de todo pecado. Y bueno, y estábamos en el capítulo 6 de Juan, ¿no? Habíamos visto cuando Jesús le dio de comer con los panes y los peces a la multitud, y después él se quedó atendiendo las necesidades de cada uno y cómo él compartía y se quedaba mientras que los discípulos atravesaban una tormenta. Después Jesús se les une caminando sobre el mar y Pedro camina sobre el mar, y llegamos a la semana pasada donde hemos visto el video y hemos compartido en ese video cómo los judíos después fueron para el otro lado, ¿no? Cruzaron para el otro lado, algunos en barca, otros caminando, otros todo alrededor dando la vuelta al mar, pero llegaron y se juntaron con Jesús, ¿no? Y ahí empezaron a preguntarle, ¿no? Y a interrogarlo. La verdad que impresionante, porque es un capítulo, por eso le pusimos el pan de vida, ¿no? Parte 1. Porque en esa parte él habla de que él es el pan de vida, y en esa parte del capítulo 1 lo único que hay es preguntas de parte de las personas, como que les costaba creer y entender que Jesucristo es el pan de vida y era el pan que debían comer, ¿no? Es como que estaban frenados e impedidos. Y en el capítulo 6, pero ahora del 41 al 59, podemos ver también el pan de vida 2, le vamos a poner, porque estas personas todavía siguen, los judíos habían seguido a Jesús, ¿no? Por los milagros y por todo lo demás, pero no lo entendían a Él, no lo veían a Él, no entendían nada, ¿no? Y dice, murmuraban entonces de Él los judíos, ¿no? Porque había dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. Claro, cuando Jesús le empezó a hablar que era el pan de vida, Él dijo, yo desciendo del cielo, yo soy el Hijo de Dios. Sin embargo, había ese sentimiento que todos como seres humanos tenemos, esos sentimientos feos de murmurar, de hablar mal, de criticar, ¿no? Y entonces criticaban y hablaban mal de alguna manera de Jesús y ponían en duda lo que Jesús decía y hacía. Y entonces, bueno, ahí está el corazón del hombre hablando. Entonces, en vez de creer que Él era el pan de vida, estaban murmurando. ¿Y por qué murmuraban? Justamente porque Él había dicho que era el pan de vida. Pero además decían, el versículo 42 dice, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice pues este del cielo ha descendido? ¿No? ¡Qué bárbaro! ¿No? Ellos... Cuánta ignorancia, cuánta incredulidad, cuánta ceguera espiritual, porque Jesús le estaba hablando de algo espiritual, de algo mucho más fuerte, de que Él era el Hijo de Dios que había descendido del cielo. Sin embargo, ellos no entendían, ¿sí? De que José, sí, era el padre, entendían que María era la madre, y se quedaron con eso. ¿Cómo puede ser que descienda del cielo si nosotros lo vimos nacer de María? Lo que pasa es que nosotros entendemos que fue algo sobrenatural, algo que Jesús hizo, que Dios hizo, ¿no? Que implantó en María, ¿sí? La vida de Jesús. Entonces entendemos que fue sobrenatural ese nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, pero ellos no lo entendían, ¿no? Sí, y seguían encerrados en esa incredulidad. Y cuando uno se vuelve incrédulo, empieza a murmurar, empieza a estar ciego, a no entender lo que Jesús nos quiere decir, ¿no? Porque nos pasan esas cosas, porque a veces no entendemos, porque a veces, bueno, vaya a saber por qué. Muchas veces criticamos justamente por no entender las cosas de Dios, ¿no? Y sabemos que Dios siempre responde y que Jesús siempre quiere lo mejor para nosotros, pero a veces no lo entendemos. Y Jesús respondió y les dijo, ¿qué murmuráis entre vosotros? ¿Sí? O sea, yo sé de lo que tienen en su corazón, yo sé de lo que están hablando. A ver, no murmuren, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae,
¿no? La palabra dice que somos atraídos por el Padre. Nosotros no podemos conocer a Dios. Es más, dice, no podemos amar a Dios nosotros primero, sino dice la palabra que Él nos amó primero. Por eso nosotros podemos amar a Dios, porque Él nos amó primero. Y claro, y ese amor nos purifica, nos limpia, rompe las cadenas, las ataduras, quiebra la incredulidad, rompe las cadenas de una forma impresionante y nos trae libertad. Entonces somos atraídos por el Padre, y cuando somos atraídos por el Padre conocemos a Jesús y nuestros ojos son abiertos y entendemos quién es Jesús, ¿no? Porque de otra forma no podemos conocerlo a Él si no es por la presencia del Padre. No, es algo impresionante. Si el Padre no nos atrae, no podemos a Jesús, nosotros no podemos conocerlo a Él, ¿no? Él es el primero. Entonces, bueno, dice, y yo lo resucitaré en el día postrero, ¿no? Sino que dice que Dios nos envió, sí, a Jesús. Él tomó la posta. Si mi Padre no me envió, no lo atrae, sino no somos atraídos por Él. Y lo resucitaré yo en el día postrero. Una de las primeras veces, de la cantidad de veces que lo vamos a ver y leer, que dice que va a ser el día postrero, que nos va a resucitar, que nos va a dar vida eterna. O sea, es algo muy profundo en este pasaje porque lo nombra muchas veces. Y si Jesús nombra algo muchas veces es porque para Él es importante. Dice versículo 45, escrito están los profetas y serán todos enseñados de Dios, así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. ¿No? Les está diciendo, si escucharon a los profetas, si vieron a los profetas, si fueron enseñados por ellos y vieron que Dios y aprendieron de Dios, ¿por qué no me aceptan si ellos estaban hablando de mí? ¿Sí? Y todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Claro, porque si entendían lo que los profetas estaban hablando, directamente hubiesen venido a Jesús. Porque la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, lo que era la Torá, los primeros 5 libros para los judíos, hablaba de lo que Jesús era. Hablaba las profecías y hablaban todo lo que tenía, hablaba de lo que Jesús es. Entonces, ¿cómo es que no podían entenderlo, ¿no? Y no podían verlo? Sin embargo, ¿no? Acá vemos que no, ellos ya no lo entendían. No hay, dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. No, o sea, no es que por lo profético, no por lo que se habló, vieron al Padre, sino que lo entendieron. Pero ahora que vieron a Jesús, tenían que haberse dado cuenta de que Jesús había sido enviado por el Padre. Y Él dice, es más, yo vi al Padre. ¿Sí? Acá dice, aquel que vino de Dios, este es enviado del Padre. Jesús lo está diciendo. Sin embargo, volvemos a lo mismo. La incredulidad, el corazón duro no permitía ver lo que Dios puede hacer, ¿no? Y nosotros podemos llevarlo a nuestra vida cristiana, ¿sí? Estos judíos eran inconversos, por decirlo, no entendían de Dios, no creían de alguna manera porque estaban impedidos, no lo entendían. Y muchas veces nosotros, aún como cristianos, a veces se nos hace difícil entender porque la incredulidad, porque la falta de fe, ¿no? Le faltaba fe a ellos, como muchas veces nos faltó a nosotros, y como a sus discípulos muchas veces tuvieron poca fe para creer en tal o cual cosa, ¿no? Sabiendo de que Dios tiene poder para todo, ¿no? Y Él puede hacer todas las cosas. Versículo 47. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Otra vez, yo soy el pan de vida, ¿no? Y habla de la vida eterna y vuelve a decir yo soy el pan de vida. Pero acá el yo soy no es el yo soy común y corriente, sino es el yo soy con autoridad, con poder, que cuando Jesús lo dice, los que estaban alrededor caían, se caían de ahí. ¿Por qué? Porque era el yo soy, era la autoridad, era la revelación de Dios. Él se mostraba como Él era, sí, como Dios, como lo que Él es, ¿no? Yo soy. Y ahí, ¡pac! Era a un nivel más profundo. No entendían antes lo del pan de vida. Bueno, ahora Jesús empieza a darle un poco más de rosca para que empiecen a entender lo que es espiritual.
de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna, y yo soy el pan de vida, dice. Y vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Claro, porque aunque se representa el maná a veces con la figura o la representación de Cristo, el pan del cielo, justamente por eso, era una representación. Ellos comieron ese maná, pero era algo que satisfacía su necesidad natural. Acá la que Jesús está diciendo es que ellos comieron ese pan y murieron, porque era algo natural. Ellos comieron esos panes y esos peces y van a morir, era algo natural. En cambio, si ellos entendían que Jesús era el pan del cielo, iban a vivir para siempre. Ya lo vino repitiendo y eso lo está haciendo de nuevo. Este es el pan que desciende del cielo, para que él comiere no muera. Otra vez, versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Otra vez, nuevamente, siempre Jesús remarcando. Y dice, y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y acá da otra vuelta más de rosca. Dice, yo soy el pan del mundo, yo soy. Y dice, ¿y el pan del mundo qué es? Mi carne, que es dada por el mundo, que es dada por tu vida y por la mía, que es dada por cada uno de nosotros, y que era necesario, ¿no?, que Jesús muriera en esa cruz y derramara su sangre en favor nuestro, porque esa sangre y esa carne crucificada, ¿sí?, esa vida puesta en esa cruz, nos iba a dar vida. Por eso Él está diciendo, yo soy el verdadero pan, y ese pan es esa carne, dice. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí. Dice, ¿cómo éste puede darnos de comer su carne? ¿No? ¿Sí? Porque dice, en un tiempo había estudiado, ¿no? Los primeros cristianos se reunían para el tema de la Santa Cena, ¿no? Del pan y del vino, ¿sí? De la sangre y de la carne de Jesús, ¿no? Y los escuchaban hablar los que no creían, ¿no? Y decían que eran medios caníbales, ¿no? Porque dicen que comían carne y que tomaban sangre, ¿no? Esas cosas que pasaban en ese tiempo, ¿no? Que eran medio vampiros los cristianos, ¿no? Como que se tomaban la sangre de la gente, ¿no? O de la sangre de Jesús, no en este caso, pero no entendían. Claro, la gente que no entiende, que no lo ve, que no entiende lo espiritual, no sabe lo que es comer la carne y beber la sangre. O sea, ¿qué es tomar de Dios? Es aprender de Dios, es creer en Dios, es poner la vida, nuestra vida, ¿sí?, en fe, en las manos de Dios, sabiendo de que Dios tiene poder y autoridad. No hay nada más impresionante que nuestra vida esté en las manos de Dios. Siempre lo he dicho y siempre lo repito, desde que lo conocí a Dios, desde que el hecho de que tener nuestra vida en las manos de Dios hace que cualquier cosa que pueda pasarnos, Él va a estar presente, Él va a ser el que nos sostenga. En esta vida va a pasar cosas buenas, cosas malas, lindas de las otras, de todo. Pero cuando uno está en las manos de Dios, sabe que lo que pasa es lo que Dios permite que pase. En cambio, el que no tiene a Cristo vive a despensa de lo que pueda hacer, a expensa de lo que el enemigo puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, uno entiende y sabe y ve ahora que cuando uno tiene su vida en las manos de Dios, Dios transforma, cambia, hace todas las cosas nuevas. Si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vidas en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Otra vez. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Otra vez. No le estoy leyendo el nuevo versículo, son otros. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Qué precioso versículo, qué hermosura, qué belleza, qué seguridad nos da esto, que el conocer a Dios, el comer su sangre y beber su sangre y comer su carne, el hecho de conocer a Dios, de comer el pan que vino del cielo, del pan de vida, del agua de vida, como le hablaba la mujer samaritana, de alimentarnos de su palabra, de alimentarnos de lo que es Dios, hace de que yo permanezca en Él y Él en mí, hace que nos unamos, hace que lo espiritual se una, hace que lo espiritual se hagan uno, ¿no? Que seamos uno en Él, ¿no? Jesús decía que Él y el Padre eran uno, y Jesús no hacía nada si el Padre no le decía que hiciera, y así es con nosotros, Jesús con nosotros, Él en mí y yo en Él.
Entonces era mucho más profundo, ¿no? Entonces debe caer la incredulidad, lo que ellos tenían, esas vendas en los ojos, porque no sabían y no entendían que al comer ese pan de vida, como él le decía, comer esa carne y tomar esa sangre, lo único que hacían era unirnos al Padre y tener relación con Él. Y tener una íntima comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Tener morada, dice que Dios hace moradas en nuestra vida. Jesús y el Padre dice que vienen a nosotros y hacen morada, ¿no? A través del Espíritu Santo. Y ellos viven en nosotros. Y ellos están, porque los tres son uno. Dios está en nuestra vida y en nuestro corazón. Como me envió el Padre viviente, dice, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Dice, este es el pan que descendió del cielo, otra vez. ¿Sí? No como el que comieron en el maná, nuestros padres, y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo él en la sinagoga, enseñando en Capernaum, ¿no? Y esos son esos 18 versículos que hoy les hablaba, pero esos versículos eran muy fuertes. Empezó de a poquito, ya le hemos visto en el video anterior, en las preguntas, pero ahora Jesús acá iba a fondo y les dijo, yo soy el pan de vida, soy el Hijo de Dios, soy el Mesías, es necesario que yo dé mi vida para que ustedes puedan tener relación con el Padre. Y esto tenía que ser así, porque si el Padre no se acerca, si Dios no se acercaba, nosotros nunca íbamos a poder acercarnos a Él, ¿no? Porque nunca lo íbamos a poder amar, ¿no? Porque primero Él tuvo que amarnos, ¿no? Entonces es impresionante. Y cada vez que dice, y resucitarán el día postrero, y tendrán vida eterna, qué bueno y qué lindo es saber que Dios vive dentro nuestro, y que el día en que partamos de este mundo, o el Señor venga, nos vamos con Él de cualquier forma. Si ya partimos, y si no, Él viene a buscarnos. Qué promesa de seguridad es esa la que tenemos. Saber que Dios está en nosotros, saber que Dios vive en nosotros, saber que Dios está habitando en nuestras vidas, ¿no? Entonces, esto es como un resumen para ir terminando y para ir viendo, ¿no? Cómo Dios va respondiendo a cada una de nuestras preguntas y cada una de las preguntas que tenían los judíos, ¿no? Que sin embargo Dios iba diciéndoles, ¿no? Aunque murmuraban, aunque no entendían, aunque venían por los milagros, Dios anhelaba a la gente, Él tenía compasión, ¿no? Entonces, como Él tenía compasión, ellos se acercaban y escuchaban todo lo que Dios tenía, ¿no? Y de alguna manera, de a poquito Dios, tanto es así que, como dice, había una canción, ¿no? Que decían, primero eran 12 y ahora somos millones, ¿no? De un cantante famoso cristiano, ¿no? Y es así, somos millones. Nuestros ojos fueron abiertos, realmente Dios hizo un milagro poderoso en nuestra vida. Entonces es impresionante tener en cuenta esto, ¿no? Tener en cuenta de que Dios es el verdadero, que Jesús es el verdadero pan del cielo del cual debemos alimentarnos, ¿sí? Y si entramos en el tema de la alimentación, ¿cómo nos estamos alimentando hoy? ¿Qué cosas estamos escuchando? ¿Cuántas prédicas tuvimos de esas? ¿No? ¿Cuántas veces nos han hablado y nos han dicho qué escuchás, qué ves, qué estás dejando, ¿no? Y entrar a tu corazón, qué ocupa tu vida, esto, aquello, lo otro, ¿no? Y verdaderamente lo que necesitamos es que nuestro corazón esté plenamente en Él, porque dice acá que Él viene y mora en nosotros. Tenemos a Dios en nuestro corazón. Cualquiera que hace una oración de fe, que es solamente decirle a Jesús, entra en mi vida, te pido perdón por mis pecados, te pido que me perdones y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Esa oración simple, ¿sí?, va a cambiar tu vida, porque ahí Jesús empieza a tomar autoridad de tu vida. Y es un camino precioso. No te digo que no vas a tener luchas o pruebas o dificultades, porque yo me convertí, no sé, no vamos a decir la edad, ¿no? Nah, sí, no hay problema. Cuando era chiquito acepté a Cristo a los 10 años y miren, tengo 45, hace 35 años que conozco al Señor y yo sé que Él nunca me ha abandonado, ni me ha dejado, ni en los peores momentos de mi vida. Y así yo sé que lo va a hacer con vos. Si vos estás viendo esto por primera vez, tenés que saber que Dios nunca te va a dejar. Vas a poder pasar por pruebas y luchas, pero Dios nunca te va a soltar la mano.
Nosotros por ahí le soltamos la mano a Él, que eso es distinto, pero Dios nunca te va a soltar la mano. Él va a estar siempre contigo, siempre va a estar ayudándote, siempre te va a acompañar porque está dentro tuyo. Acá dice, va a ser moradas, va a ser, ¿no?, un hogar dentro nuestro, dentro de nuestro corazón, ¿no? Y saber y entender que nuestra vida no se acaba acá, que tenemos vida eterna, que vamos a vivir eternamente con Él, con el pan de vida, con el agua de vida, con ese Dios todopoderoso que tenemos. Así que bueno, esto es un poco lo que quería compartirles en este día. Así que bueno, gracias a Dios, es precioso lo que Dios tiene para nosotros. Sigamos adelante, sigamos creyendo, porque Dios tiene cosas grandes y aún más todavía. Ahora, así que bueno, el pan de vida 2, ¿no?, nos ha enseñado muchas cosas, y el Padre de los cielos, ¿no?, el Señor Jesucristo. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Que el Señor te bendiga.